Vamos a iniciar, les voy a compartir, ya estamos, sí, ya estamos más, solo faltaría una persona o dos personas, pero no podemos esperar por el tema del tiempo. Bien, no se olviden alistar sus constituciones, su ley general del trabajo, el reglamento a la ley general del trabajo, que son normas que nos van a ayudar a comprender de mejor manera este ámbito del derecho laboral. Esta segunda parte es muy interesante y además es muy pragmático, porque tiene que tomarse en cuenta el tema de las características del salario, la jornada laboral y aquello que tiene que ver con los conceptos no salariales. Pero antes de referirme a este tema, en la anterior clase habíamos hecho referencia a los contratos de trabajo, a las modalidades, a las formas de contratos de trabajo. Hemos dicho que existen contratos de trabajo verbales, escritos por tiempo indefinido, a plazo fijo, eventuales, etcétera, etcétera. Pero hay un contrato que me había olvidado y quiero desarrollar un poco. Y es el contrato del teletrabajo, que surge a raíz de lo que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial, el famoso teletrabajo. El teletrabajo, y les voy a compartir el decreto supremo, se encuentra regulado por la siguiente normativa. Es la 4218, decreto supremo. Este es el decreto supremo 4218, por el cual se establece la modalidad del teletrabajo. Miren, acá señala objeto. El presente decreto supremo tiene por objeto regular el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios. Es una modalidad especial caracterizada por la utilización de tecnologías de la información y comunicación en el ámbito público y en el ámbito privado. Primer elemento que debe llamarnos la atención para poder desarrollar esta temática del teletrabajo, el contrato de teletrabajo. El teletrabajo ha sido regulado mediante este decreto supremo 4218 tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Cuál es el problema del teletrabajo en la actualidad? ¿Qué se ha podido evidenciar del teletrabajo? El teletrabajo, si bien es un trabajo que se tiene que realizar a domicilio, pero se vulneran un derecho laboral fundamental. Algunos señalan que se vulneran más derechos laborales, pero yo he identificado uno y tiene que ver con la jornada de trabajo. Me explico. Resulta que nosotros cuando vamos a trabajar a una institución, ingresamos a un determinado horario, 8:30 de la mañana, horario de ingreso, horario de descanso, 12:30, vuelvo a ingresar en la jornada, en la tarde, como se dice, a las 14:30 hasta las 18:30, ¿verdad? Estas 8 horas voy a desarrollar mi trabajo. Pero ¿qué ocurre en el teletrabajo? En el teletrabajo, de alguna manera, se elimina la jornada de trabajo y se incorpora la modalidad de trabajo por resultados. Y díganme si no existe una explotación del trabajador o del trabajo. Lamentablemente este aspecto no ha sido considerado por nuestras autoridades, porque si bien han tratado de regular un aspecto que es de vital importancia a efectos de evitar los contagios del coronavirus, si bien se ha permitido que el trabajador pueda desarrollar sus actividades desde su casa, pero se han olvidado regular ese aspecto que estoy detallando en estos momentos. Y ese aspecto tiene que ver con la jornada de trabajo. Ya no existe jornada de trabajo. Lo que existe son los trabajos realizados por resultados. Es decir, el empleador
me da un determinado trabajo para mi casa, pero no me exige que respete una jornada de trabajo, sino me dice que ese informe lo debes entregar hasta mañana porque estás en tu casa. Y estás tranquilo y estás con todas las comodidades y por lo tanto tienes que entregar un determinado informe. Ese informe lo hacía en 2 días si asistía a mi fuente laboral, pero como estoy en mi casa, el empleador me obliga a que termine en 1 día. Pero no solo eso, o sea, se está identificando, yo he identificado el tema de la explotación laboral, no se está considerando el tema de la jornada laboral. Pero además, ¿quién corre con los gastos de la computadora, la electricidad para que funcione la computadora, el Wi-Fi que necesito pagar de manera mensual para poder realizar mi trabajo de manera adecuada, estar en contacto con mis compañeros de trabajo, con mis empleadores, asistir a reuniones de manera virtual? ¿Quién paga? El trabajador. No paga el empleador y el empleador de alguna manera se está liberando de esa carga que implica el pago de estos aspectos. Porque si voy a trabajar a una institución, me presento físicamente allá, el tema de la electricidad, las computadoras, el mantenimiento, las fotocopiadoras y todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de mis actividades, pues corren a cuenta ¿de quién? Del empleador. Pero cuando existe el teletrabajo, corren a cuenta ¿de quién? Del trabajador. Mi sueldo no se va a incrementar, ¿verdad? Es más, piensan que estando en las comunidades del hogar, uno puede desarrollar de mejor manera el trabajo. Y no es así. Han existido personas, inclusive trabajadores, que han tenido que acudir a los psicólogos por el estrés que implica el teletrabajo. Entonces, estos aspectos, si bien han sido regulados por el Decreto Supremo 4218, deben ser fortalecidos, mejorados con normativas que prohíban el tema de la explotación laboral, porque el trabajo se realiza ya por resultados y eso ustedes lo han debido ver. Y ese aspecto no ha sido contemplado en este Decreto Supremo, pero veamos. Acá señala, en ámbito de aplicación, las disposiciones del presente Decreto Supremo son aplicables a las relaciones laborales o de prestación de servicios que se desarrollen en los sectores público y privado. La aplicación es permitida únicamente en los sectores donde las actividades específicas así lo permitan y siempre que no afecte a otras áreas o a los demás servicios que preste una determinada empresa o entidad pública. Y eso es lógico, ¿verdad? Existen actividades en las cuales, por la naturaleza del trabajo que se realiza, no se permite el teletrabajo. Por ejemplo, la fabricación de fideos, ¿verdad? O sea, no puedo ir a mi casa y desde mi casa operar la máquina, ¿verdad? Tengo que estar en el centro laboral, tengo que estar viendo todos esos aspectos en el centro laboral. Entonces, no se permite en ciertas actividades el teletrabajo. En las demás áreas, sí. Además, esta norma señala que se exceptúa de la aplicación del presente Decreto Supremo los servicios prestados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y eso es lógico. Dentro de las definiciones que implica el teletrabajo, es una modalidad de relación laboral. ¿Qué es una relación laboral? Implica una relación laboral, pues la suscripción de un contrato de trabajo, ya sea verbal o sea escrito, o de prestación de servicios que consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando las tecnologías de información y comunicación en el marco de un contrato o de una relación de trabajo en la cual no se requiere la presencia física del teletrabajador siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan. El trabajo servicio digital, acá está. El teletrabajo en el ámbito de la Ley General del Trabajo. O sea, el teletrabajo para aquellos trabajadores que están sujetos al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Y señala, para las relaciones laborales sujetas a la Ley General del Trabajo y disposiciones normativas inherentes, el contrato de trabajo establecerá la aplicación del teletrabajo si correspondiese y su carácter permanente y temporal. En caso de que exista una relación laboral regulada por un contrato previamente suscrito, deberá suscribirse una
adenda al contrato principal, estableciendo la aplicación del teletrabajo permanente o temporal si correspondiese. Es decir, uno dirá, pero ya hemos hecho los contratos de trabajo con nuestros trabajadores, ¿ahora qué vamos a hacer? No hay problema, en virtud de este decreto supremo, se permite la realización de adendas. En la anterior clase les decía, ¿verdad?, que se pueden realizar adendas al contrato de trabajo, o sea, complementaciones al contrato principal de trabajo. Entonces, voy a regular el teletrabajo. Dentro de mi empresa existen personas que sí o sí tienen que estar físicamente en la empresa. Por ejemplo, el portero. El portero no puede realizar un trabajo en su casa, o sea, no puede ser teletrabajador, ¿verdad? Tiene que estar de manera física en las instalaciones porque tiene que cuidar, monitorear las instalaciones. Pero aquellos trabajos que sí que se realicen fuera de las instalaciones de trabajo, en el domicilio del trabajador, se denomina teletrabajo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a regular? Con una adenda al contrato principal. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social podrá determinar la aplicación del teletrabajo temporal considerando necesidades específicas por interés social o por motivos de caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué implica el teletrabajo en el ámbito de la ley del Estatuto del Funcionario Público para los funcionarios públicos? La máxima autoridad ejecutiva de una entidad pública sujeta a la aplicación de la ley del Estatuto del Funcionario Público podrá determinar en el marco de las disposiciones específicas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la aplicación del teletrabajo permanente o temporal para sus servicios públicos dependientes. También esta norma ha hecho referencia al personal eventual que presta sus servicios en las instituciones públicas y a los consultores de línea, ¿verdad? Y hemos manifestado que el Estado, para ahorrarse el pago de ciertos derechos laborales, ha incorporado consultores de línea en su administración. Esto vulnerando totalmente la esencia y la naturaleza de los consultores de línea. Se contrata un consultor de línea ¿para qué? Simplemente se contrata para que realice actividades que no sean tareas propias y permanentes de la institución. No puedo contratar consultores en tareas propias y permanentes de la institución o del giro laboral, ¿verdad? Eso es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Pero acá en nuestro país, lamentablemente, la excepción volvemos regla. Es decir, se tiene que contratar personal, funcionarios, como se denomina, de carrera, que han sido anulados también, pero se los debiera contratar con un mínimo de estabilidad laboral y la excepción es contratar consultores de línea para realizar un trabajo determinado. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, no, Ministerio de Justicia, por ejemplo. En el Ministerio de Justicia existen tareas propias y permanentes, por ejemplo, el mensajero, el abogado, el profesional abogado que realiza patrocinio ante los juzgados, el director general jurídico, el viceministro, etcétera. Existen personal que hace o que realiza tareas propias y permanentes, pero resulta que el ministerio necesita un reglamento interno, pongamos por ejemplo, y ninguno de sus funcionarios puede realizar ese reglamento interno porque se requiere conocimientos especializados. Entonces voy a contratar, ¿qué? Voy a contratar un consultor de línea o un consultor por obra, o sea, un consultor que me entregue ya el reglamento interno, o un consultor de línea que trabaje en la institución, pero por un lapso corto de tiempo, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que concrete o acabe el reglamento interno de la institución. El realizar reglamentos internos en el Ministerio de Justicia es una tarea propia y permanente. No, de ninguna manera, no es una tarea propia, porque no se dedica el Ministerio de Justicia a realizar reglamentos internos, pero necesita un reglamento interno para regular las relaciones con sus dependientes. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a contratar un consultor de línea, o puedo contratar un consultor por producto, así se denomina, no por obra, por producto, ¿verdad? Para que me entregue un producto, trabaje en su casa y de acuerdo a
plazos me entregue un producto que es un reglamento interno de trabajo. ¿Se dan cuenta? Existen situaciones en las que se deben desarrollar tareas propias y permanentes de la institución, donde no se permite la contratación de consultores. Pero en nuestro país, lamentablemente, y reitero, se ha desnaturalizado la esencia de los consultores de línea. ¿Y por qué contratan consultores de línea? Que ya tiene más de 20, 30 contratos, 5, 10 contratos. ¿Por qué? Porque a los consultores no se les paga ningún derecho laboral. ¿A un consultor se le paga horas extras? No, porque en su contrato no señala. ¿A un consultor se le paga aguinaldo? No. ¿A un consultor se le paga vacaciones? No. Solamente se les paga sus sueldos, nada más. No tienen derecho a ningún otro pago. Entonces esto es muy complicado, ¿verdad? Como el Estado necesita, entre comillas, ahorrar dinero, entonces contrata consultores que se dedican a realizar tareas propias y permanentes de la institución. Por eso tienen 20, 30 contratos. Un consultor está trabajando 4 años en una institución. ¿Cómo puede trabajar 4 años en una institución? No tiene aguinaldos, no tiene vacaciones, no tiene los descansos que por ley le corresponde, no tiene mucho menos indemnización, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué existe esa discriminación, verdad? De consultores de línea, personal con ítem en una institución pública, sujetos al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, etcétera. Ahora uno me dirá, ¿el consultor de línea está sujeto a qué normativa? ¿A la Ley General del Trabajo, al Estatuto del Funcionario Público o a qué otra normativa? Sentencias constitucionales han establecido que el consultor de línea no está sujeto a ninguna normativa. Es decir, no forma parte del Ministerio, perdón, de la Ley General del Trabajo, tampoco forma parte del Estatuto del Funcionario Público. El consultor de línea solamente se encuentra regido a su contrato, solamente su contrato. Pero entonces, ¿qué pasa cuando a un consultor de línea no le pagan su sueldo? Imagínense, no le pagan su sueldo a un consultor. ¿Dónde se va a quejar? Va al Ministerio de Trabajo y le dicen, no, usted no es trabajador sujeto a la Ley General del Trabajo. Ya, perfecto. Se va a la Dirección de Servicio Civil, dependiente del Ministerio de Trabajo, donde verifican temas relacionados a funcionarios públicos, y en esa Dirección de Servicio Civil le dicen, no, porque usted es consultor, por lo tanto no tiene la Dirección de Servicio Civil tuición para conocer su caso. Y al final, el consultor pues tiene que estar supeditado a la buena voluntad de la institución que le ha contratado, lamentablemente. Ustedes me dirán, por ejemplo, acá, si me esperan un momento, se los voy a buscar la sentencia constitucional que refiere a aquello. Y está acá. Les voy a compartir, seguramente ustedes ya están viendo, es la sentencia constitucional 327 del año 2016-S3 del 3 de marzo del 2016. Esta sentencia constitucional señala lo siguiente: alcances de los contratos de consultoría de línea. Acá está. De donde se tiene, se los voy a leer para que entren en contexto. Adicionalmente, el indicado decreto supremo asume el mismo criterio en cuanto al contrato en línea, al indicar en su artículo 5, inciso QQ, servicios de consultoría individual de línea son los servicios prestados por un consultor individual para realizar actividades o trabajos recurrentes que deben ser desarrollados con dedicación exclusiva en la entidad contratante, de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato.
de donde se tiene que la naturaleza de los contratos de consultoría de línea se encuentran sujetos a un régimen normativo especial, no así al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo. Si ustedes están trabajando en una institución pública, contratan consultores y les solicitan de alguna manera el pago del aguinaldo, por ejemplo, o el reconocimiento de vacaciones, o el reconocimiento de horas extras, ustedes simplemente citan la sentencia constitucional que les acabo de mencionar y le indican que tiene que regirse a su contrato, porque tienen un régimen normativo especial. No están sujetos a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público. Entonces ya tienen el mecanismo, esta es la sentencia constitucional 327/2016 S3 del 3 de marzo del año 2016, donde establece que los consultores de línea no tienen sujeción a la Ley General del Trabajo ni al Estatuto del Funcionario Público. Ojo, en el ámbito privado, no se permite la contratación de consultores de línea. Está mala denominación. Si ustedes pretenden realizar un contrato de consultores y están trabajando en una institución privada, no corresponde. Las modalidades contractuales son claras: contrato verbal, contrato escrito, contrato eventual, contrato a plazo fijo, contrato por realización de obra o servicio, contrato de aprendizaje y ahora el contrato por o mediante teletrabajo. O sea, están regulados en el ámbito de la Ley General del Trabajo. Las consultorías están específicamente relacionados a la administración pública. ¿Por qué? Porque las consultorías están regulados por el Decreto Supremo 181, denominado Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. ¿Ya? Entonces, cuidado, estén cometiendo el error de que en su institución privada estén contratando consultores. Al final, esos consultores les van a iniciar una demanda y bajo el principio de primacía de la realidad que hemos visto en una anterior clase, esos contratos automáticamente se van a convertir en contratos indefinidos. Y eso es una situación que deben ser resguardados por ustedes. Ahora bien, jornada de trabajo. Miren lo que señala en relación a la jornada de trabajo. El teletrabajador deberá mantenerse a disposición y cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios dispuestos por el empleador o la entidad pública, no pudiendo exceder en horas a las establecidas en la normativa vigente. La pregunta es, ¿cómo el empleador controla la jornada de trabajo? Cuando está en una institución físicamente la persona, el trabajador, fácilmente se puede controlar, ¿verdad? Porque hay un biométrico que marca entrada y salida. Además, el inmediato superior siempre está trabajando con sus trabajadores, entonces verifica que sus trabajadores estén en sus puestos de trabajo o estén haciendo las actividades que se les ha encomendado. Pero cuando están en el domicilio, el empleador no va a estar pues en Zoom, por ejemplo, las 8 horas, ¿verdad? Es un poco complicado. Alguien decía, el papel aguanta todo, pero lamentablemente no se efectiviza en el aspecto material, en la realidad. Acá señala que se debe cumplir la jornada de trabajo, es decir, se debiera cumplir las 8 horas. Pero ¿cómo controlamos las 8 horas? Ustedes están, si están en la posición del empleador, ¿cómo controlan las 8 horas? ¿Cómo controlan que el trabajador no esté en el Zoom? ¿A dónde ha ido? ¿Qué es lo que estaba haciendo? O sea, tampoco va a estar el trabajador mirado o presente en el Zoom, porque se supone que tiene que estar realizando su trabajo, ¿verdad? Seguramente estará haciendo un informe, estará haciendo algún otro aspecto que ha sido solicitado por su empleador. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo controlamos? Es muy difícil. Y como el empleador no puede controlar ese aspecto en la realidad, lo que hace es solicitarle al trabajador que cumpla con una determinada tarea. Pero esa tarea, lamentablemente, necesita tiempos y muchas veces el trabajador se ve impedido de
solamente trabajar las 8 horas en su casa. Existe una explotación, porque el trabajo del empleador ya no es por jornada laboral, es por resultados. Eso es lo que ha conllevado que se regule el teletrabajo en Bolivia, que está bien, no está mal, pero que se tiene que regular esos aspectos fundamentales. Obligaciones, supervisión, control, etcétera, etcétera. Estos aspectos se encuentran, si ustedes verifican, revisan, en el Decreto Supremo 4218. Con esto habríamos culminado el tema de las modalidades contractuales. Ahora sí, nos vamos a esta segunda parte que tiene que ver con las características del salario. De manera histórica, el salario tiene su origen y muchos se preguntarán de dónde viene el término salario. Etimológicamente viene de sal. En la época antigua, de alguna manera, cuando existía el sistema esclavista, los que prestaban sus servicios al rey eran remunerados mediante sal. De ahí viene el término salario. ¿Por qué sal? La sal era muy preciada en la época antigua. ¿Por qué? Porque permitía conservar los alimentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, se adopta ese término de salario para, en la actualidad, denominarlo como una contraprestación al servicio que el trabajador realiza en favor del empleador. Salario o remuneración, ¿verdad? Ahora más propiamente se denomina remuneración, pero se sigue manejando el término de salario. ¿Por qué? Porque el salario simplemente es una contraprestación al trabajo realizado. Yo estoy vendiendo mi fuerza de trabajo como trabajador, ¿a cambio de qué? A cambio de una contraprestación del empleador. ¿Cuál es esa contraprestación? Una remuneración, un salario. Entonces, ustedes deben considerar que el salario tiene tres aspectos, o tres, se subdivide, si vale el término, en salario básico, en total ganado y en líquido pagable. Son esos tres componentes del salario. Recordemos, salario básico, total ganado y el líquido pagable. Ahora, les voy a mostrar, ustedes seguramente ya deben conocer una boleta de pago, una papeleta de pago, donde vamos a poder determinar dónde está el haber básico, dónde está el total ganado y dónde está el líquido pagable. Cuando hago referencia al haber básico, es sinónimo de salario básico, por si acaso. ¿Dónde está el salario básico o haber básico? Acá. Ustedes verifican donde está el mouse, dice, o señala, perdón, haber básico. 8,477 en esta boleta de pago, haber básico. Luego vamos al total ganado. Total ingresos, donde está la flechita. Total ingresos, 16,000. Y el líquido pagable se encuentra acá, líquido pagable, 14,000. Luego de los descuentos que les realizan al trabajador, ¿verdad? Luego de los descuentos. Entonces, esas tres características componen el salario. El haber básico, el líquido pagable y el total ingresos. ¿Para qué nos sirve diferenciar esto? Para lo siguiente. Cuando existe un incremento salarial, cuando se da un incremento salarial, ¿a dónde se incrementa? ¿Se incrementa al haber básico, al total ganado o al líquido pagable? Se incrementa al haber básico. ¿Dónde está la flechita? Acá es donde se incrementa el haber básico. El gobierno ha establecido, por ejemplo, el incremento al 8% al haber básico. Así señala la norma. Entonces, ¿dónde está incrementando el 8%? Acá, al haber básico, que va a tener incidencia en el total ingresos y también en el líquido pagable, sin duda. Ahora bien, para calcular beneficios sociales, una persona se retira de la empresa y tengo que pagar los beneficios sociales en el plazo de 15 días hábiles, de lunes a domingo, corridos.
No es días hábiles. Muchos empleadores piensan que los 15 días para pagar beneficios sociales después de la desvinculación es 15 días hábiles. No es así, es 15 días corridos. Si yo no pago en esos 15 días, se viene la multa del 30% del total de los beneficios que debiera haberle pagado al trabajador. Ahora bien, el total ganado, donde estoy señalando, es importante para calcular beneficios sociales. Necesito sacar el sueldo promedio indemnizable para realizar el cálculo de sus sueldos, de sus aguinaldos, horas extras, todo lo que necesito, todos los cálculos que necesito para calcular beneficios sociales después de la desvinculación se realizan en base al total ganado, no al haber básico ni al líquido pagable, sino al total ganado. Ahora bien, acá hay un elemento, haber básico. Dentro del haber básico, además va sumando para su total ganado el bono de antigüedad. Tal vez algunas horas extras que realizó el trabajador, algún bono que percibe por derechos adquiridos. Acá, por ejemplo, acá hay un bono de transporte, vales de consumo, guardia pasiva, etc. Todo esto va a ir a incrementar al haber básico para sacar el total ganado. Ahora bien, acá hay un ejercicio que muchas veces se tiene que realizar. Miren, en materia laboral, la normativa laboral señala que no se puede realizar deducción, disminución al salario. No se puede disminuir al salario. Y si se disminuye el salario, o se afecta el salario, implica despido, despido indirecto. Así nos han hecho conocer, ¿verdad? Si hoy me estaban pagando 3,000 bolivianos, pero al siguiente mes me bajan el sueldo, se baja salarial, que está prohibido por la normativa laboral, no se puede rebajar el salario, pero hay un elemento que no están tomando en cuenta, y solo algunos se dieron cuenta. ¿En qué sentido? Para que el trabajador señale que existe reducción salarial, rebaja salarial, tendría que haberse afectado ¿qué? El haber básico. Ojo, yo tendría que haber rebajado al haber básico el monto para que el trabajador pueda decir que existe rebaja salarial y por tanto despido indirecto. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este trabajador tiene su haber básico, su bono de antigüedad, horas extras, bono de alimentación, vales consumo, bono de transporte, guardia pasiva. Guardia pasiva 490, bono transporte 157, vales consumo 88, bono de alimentación 518. Imagínense, acá 1,000 y algo. ¿Se dan cuenta? Porque horas extras no voy a poder disminuir porque esto está arreglado. Antigüedad, el bono de antigüedad tampoco voy a poder disminuir porque eso está arreglado. Pero ¿qué pasa si en el siguiente mes voy a eliminar bono alimentación, vales de consumo, bono transporte, guardia pasiva? Voy a eliminar. Y ya no voy a pagar porque la institución no puede pagar estos bonos. Estamos en épocas de pandemia y por lo tanto no podemos soportar esa carga social, esa carga salarial. Entonces vamos a tratar de eliminar, solamente voy a pagar haber básico, antigüedad, horas extra. Pregunta, ¿eso implica rebaja salarial? O sea, despido indirecto por rebaja salarial. No, porque la rebaja salarial necesariamente tiene que ser afectado, o para que sea rebaja salarial, tiene que afectarse el haber básico. Y mientras acá no haya afectado el haber básico, no existe rebaja salarial. Ojo, porque no en todas las instituciones tienen un bono de transporte, no tienen vales de consumo, bono de alimentación. Además, como más adelante vamos a ver, estos bonos, estos vales son conceptos no salariales, o sea, no forman parte del salario, pero muchas veces el empleador otorga a sus trabajadores, no está mal, pero como son conceptos no salariales y decido
eliminar estos bonos, estos vales de consumo, etcétera, etcétera, y solo pagar lo que realmente corresponde, que sería haber básico, bono de antigüedad y horas extras, si corresponde, no implica rebaja salarial. Ustedes se van a un proceso judicial y le dicen, ¿sabe qué, señor juez? En el mes de enero estaba ganando 5,000 y en el mes de febrero solamente me han pagado 3,000. Existe rebaja salarial, por lo tanto, un despido indirecto. Y se prohíbe el despido indirecto por rebaja salarial. Entonces el juez les va a decir, muy bien, vamos a ver su caso. ¿Se ha afectado, el empleador ha afectado el haber básico? Y el empleador tiene que demostrar que no ha afectado el haber básico, simplemente ha eliminado bonos, vales, que son conceptos no salariales. Por lo tanto, el juez le va a dar la razón al empleador. ¿Por qué? Porque no se ha afectado el haber básico. Esto es un elemento que ustedes tienen que tomar en cuenta por si más adelante deciden reducir el salario. Pero además, tienen que tomar en cuenta que estas situaciones son muy delicadas. ¿Por qué? Porque algunos bonos, algunos vales han sido considerados o son considerados derechos adquiridos. Entonces tienen que estudiar, analizar para quitar esos bonos, si constituye o no un derecho adquirido, si constituye o no un concepto salarial, si es un concepto no salarial, para poder quitar, si vale el término entre comillas, quitar esos bonos y solamente pagar lo que corresponde por haber básico, bono de antigüedad en aquellos trabajadores que ya están en la institución más de 2 años y horas extras siempre y cuando hayan trabajadores que hayan sobrepasado las 8 horas de trabajo. ¿Se dan cuenta? Lo demás sí se puede quitar, pero se tiene que hacer un estudio caso por caso, no de manera genérica. Primer aspecto. Entonces, tomamos en cuenta esta situación. Salario básico o haber básico, total ganado, líquido pagable. El salario básico nos sirve considerar por qué, porque los incrementos salariales se hacen en función del haber básico. Van a incrementar el haber básico, no el total ganado. Ojo, el total ganado son los bonos de antigüedad, horas extras, etcétera, etcétera. Los bonos que en el mes el trabajador haya obtenido y resulta ser el total ganado. Y al final, con los descuentos correspondientes, y el descuento por excelencia es las AFPs, ¿verdad? El 12.71% que se descuenta por AFPs. Entonces, del total ganado se va a descontar el 12.71% y por lo tanto se va a realizar el pago líquido del salario. Por ejemplo, en este caso, lo que se ha descontado acá, ustedes podrán ver en la flechita, AFP Futuro 12.71%, RCIVA también le han descontado el 13%, no le han descontado en este caso el aporte sindical, que es 1.50%, 127 bolivianos, porque seguramente en esta institución EPSAS tienen su sindicato, entonces hay un aporte sindical. Todos estos descuentos, total egresos, hacen a 2.189. Entonces, el líquido pagable, lo que le van a pagar en dinero, en efectivo o depositado a la cuenta bancaria, es la suma de 14.037.98 de los 16,000 de total ingresos. ¿Ven? Entonces, este aspecto debe ser tomado en cuenta. Como les decía, el salario básico o haber básico es el que se fija en los contratos de trabajo o en los convenios o contratos colectivos. No se incluyen otras remuneraciones adicionales como recargos nocturnos, bono de antigüedad u otras bonificaciones. No tiene nada que ver. El salario mínimo nacional sirve como parámetro de remuneración mínima que se debe pagar en cualquier tipo de contratación a nivel nacional. El artículo 52 señala, no podrá convenirse salario inferior al mínimo, cuya fijación según los ramos del trabajo y las zonas del país se hará por el Ministerio de Trabajo. Ahora ya no lo hace el Ministerio de Trabajo. En ese entonces, en la ley se preveía que el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a las zonas, de acuerdo a los departamentos, realizaba establecía el salario mínimo nacional. Pero ahora lo hace el gobierno central a través de un decreto supremo para todo el país, ¿verdad? Y acá un elemento.
no podrá convenirse, o sea, no se podrá realizar un contrato, un acuerdo, una relación laboral entre el empleador y el trabajador, donde se contemple que su salario sea menos del salario mínimo nacional. Mire, el salario mínimo nacional está a 2.122. Supongamos, en el hipotético caso, de que mi persona realice un contrato de 2.000 bolivianos. Estoy pagando menos del salario mínimo nacional. No hay problema. El trabajador ha estado 5 años en la empresa y se desvincula, renuncia porque ya no quiere trabajar y solicita el pago de sus beneficios sociales. Pero además ese trabajador, como los derechos son inembargables, imprescriptibles, va a solicitar que se recalcule y el porcentaje que se debía haber pagado desde la fecha de su ingreso, porque nadie puede ganar menos del salario mínimo nacional, se le pague en sus beneficios sociales. ¿Eso qué significa? Si le pagaba 2.000, ¿cuánto es la diferencia del salario mínimo nacional? 2.122. Es 122 bolivianos. 122 por 5 años. Imagínense cuánto sale. 122 por 12, porque en cada mes debería haber recibido esta diferencia de 122, ¿verdad? Entonces, por 12, por 5. Entonces, no por el hecho de que el empleador, no nos olvidemos que las normativas laborales son y están realizadas en favor de los trabajadores y los derechos laborales, beneficios sociales, son inembargables e imprescriptibles. Por lo tanto, en este caso, el trabajador percibía menos del salario mínimo nacional, solo 2.000 bolivianos. La diferencia con el salario mínimo nacional es 122 bolivianos. Por lo tanto, cuando se desvincula, va a solicitar todos esos dineros que debió haber recibido el trabajador. Entonces, tengan mucho cuidado en ese aspecto. Esto es importante considerar porque el artículo 52 señala, no podrá convenirse salario inferior al mínimo nacional. Ojo. Salario mínimo nacional se utiliza como parámetro de cálculo del bono de antigüedad. Más adelante vamos a ver eso. También se utiliza para el pago de subsidios, prenatal, natal, lactancia, sepelio, etcétera. Además, sobre este aspecto se deben realizar las deducciones que se realizan para el pago del impuesto al RC-IVA. Esto ya les he demostrado. El salario extraordinario. ¿En qué consiste el salario extraordinario? El salario extraordinario no es más que el salario que se paga por las horas extras que realiza el trabajador. Como en este caso, en la boleta ustedes acá ven donde la flechita señala horas extras y doble, porque se paga con el recargo del 100%. Acá está. Las jornadas largas o prolongadas ocasionan desgaste físico y psíquico en el trabajador. Consecuentemente, el esfuerzo es mayor, por tanto, se paga con el recargo del 100%. O sea, es decir, yo voy a pagar a mi trabajador por las 8 horas del día, ¿verdad? Pero imagínense que necesito que siga trabajando, entonces el esfuerzo que va a realizar el trabajador es pues adicional. Por lo tanto, por ejemplo, va a trabajar unas 2 horas extras. Esas 2 horas extras lo tengo que remunerar, pero con el recargo del 100%, o sea, el doble en otras palabras, ¿verdad? Si por día ganaba 200 bolivianos por día, dividido entre 8, ya va a ser otro monto, ¿verdad? 200 dividido entre 8, o sea, por hora, ¿cuánto estoy ganando? Me imagino 25 bolivianos por hora, ejemplo. Entonces, si voy trabajando 2 horas extras adicionales, serían 25 más 25 por una hora extra, más 25 por otra hora extra, 50, pero con el recargo del 100%, entonces más 50, tengo que pagarle 100 bolivianos por esas 2 horas extras realizadas. ¿Se entiende? Por eso es que acá, en el ejemplo que les mencionaba, señala horas extras doble. ¿Por qué? Porque están pagando con el recargo del 100%. Y en este caso, ¿cuánto hizo? Miren, horas extras doble, 41 horas en el mes. ¿En qué mes? Marzo del año 2016. En ese mes
horas extras que ha realizado ha sido 41 horas extras este trabajador, por lo tanto, le corresponde 3.813 bolivianos, que a la larga va a sumar al total de ingresos 16.000. Miren, su haber básico es 8.000, simplemente 8.000, pero más el bono de antigüedad, más las horas extras, más el bono de alimentación, más los vales, etcétera, etcétera, ha llegado a sumar 16.000. Le descuentan 2.000 y le pagan 14.000. ¿Se dan cuenta? Eso en relación a las horas extras. Al salario nocturno. Más adelante vamos a ver el tema de la jornada laboral y ustedes van a poder evidenciar que la jornada laboral se divide en diurna y la jornada laboral en nocturna. Diurna, como su nombre indica, en el día, nocturno, en la noche. En el día, la jornada máxima de trabajo es de 8 horas. En la noche, la jornada máxima de trabajo solamente es 7 horas. Pero además, cuando un trabajador realice su trabajo en la noche, en el horario nocturno, se le tiene que remunerar además del 25 al 50%. Eso se denomina recargo nocturno, porque no es lo mismo trabajar en el día que trabajar en la noche, ¿verdad? En la noche existe mayor desgaste por parte del trabajador. Entonces, ese recargo nocturno que se debe realizar es del 25 al 50% según los casos. ¿Cuáles son los casos? El Decreto Supremo 90 del 24 de abril de 1944 ha establecido lo siguiente. Se le debe recargar el 25% a aquellos trabajadores que se encuentran en establecimientos comerciales, oficinas en general, ejemplo, labores de vigilancia. O sea, aquellos trabajadores que realizan o venden su trabajo por servicios, o sea, un oficinista, ¿verdad? Una persona que trabaja con papeles, un auditor, un abogado que trabaja en la oficina, etcétera, etcétera. Servicio, prestan un servicio. Con el 30% a aquellos trabajadores que prestan o trabajan en establecimientos industriales y fabriles. La Paceña, Coca-Cola, ¿verdad? Que son industrias. O donde realizan ropa, etcétera, etcétera, que son fábricas, los fabriles, ¿verdad? En esos casos, cuando trabajan en horario nocturno, se les recarga el 30%. Pero cuando se trate de mujeres mayores a 18 años, independientemente de la situación donde desarrollan sus actividades, si es en servicios o en empresas industriales o fabriles, se le debe recargar el 40%. Solo por el hecho de ser mujer y trabajar en la noche, se les recarga el 40%. Y se les recarga el 50% a aquellos trabajadores que desempeñan sus actividades en galerías subterráneas, hornos de calcinación, molinos de minerales, secadura de minerales, donde todas las actividades son pues nocivas y peligrosas para el trabajador. Entonces, en esas entidades, esos trabajadores perciben, si trabajan en la noche, en el horario nocturno, un recargo del 50%. Solo cuando corresponda. Eso es un aspecto que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, no olvidemos que el trabajo, más allá de las 8 horas adicionales diurnas en el día, implica horas extras. Y se le tiene que pagar con el recargo del 100%, o sea, el doble. Pero cuando se trate de trabajos que se realicen en la noche, se tienen que pagar además con el recargo del 25 al 50% según los casos. ¿Ya? Eso es un aspecto fundamental que conozcan. 25% cuando se trate de servicios, cuando trabajen en el ámbito de los servicios. El 30% cuando los trabajadores sean
trabajadores de empresas industriales o fabriles, el 40% solo por el hecho de ser mujer y el 50% de recargo cuando se trabaje en lugares donde existe peligrosidad, donde exista las labores a desempeñar sean nocivas para los trabajadores. Entonces, esos aspectos tienen que tomar en cuenta a momento de realizar el cálculo de los salarios. Ahora, otro detalle, mucho se confunde con lo que se denomina salario en días domingos y es muy diferente al salario dominical. Pero antes nos hemos pasado una diapositiva que tiene que ver con el salario en días feriados. El artículo 55 de la Ley General del Trabajo regula aquel aspecto. Vamos a revisar el artículo 55 de la Ley General del Trabajo para entrar en contexto. Acá está, artículo 55, seguramente ustedes están visualizando. Las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con el 100% de recargo. Las horas extraordinarias, hemos dicho, ¿no ves? Se pagan el doble o el 100%, que es lo mismo. Además, los días feriados se pagan con el 100% de recargo. Y el trabajo nocturno, realizado en las mismas condiciones que el diurno, del 25 al 50% según los casos, lo que hemos visto hace un momento. El trabajo efectuado en domingo se paga triple. Entonces vamos a entender. Cuando se trata de horas extraordinarias y feriados, se paga además con el 100% de recargo, o sea, el doble de lo que debería percibir. El trabajo que se realiza en las noches se paga con el 25 al 50%. Perfecto. El trabajo efectuado en domingo se paga triple, o sea, triple de ese día que debería haber trabajado, se paga 3 veces. Ya, por eso dice, se paga triple. Perfecto. Muchos se equivocan y vamos a volver a nuestra diapositiva. Acá está. Salario en feriados, ¿verdad? Con el 100% de recargo. Salario en días domingos. El artículo 23 del Decreto Supremo 3691 del 3 de abril, elevado a rango de ley en fecha 29 de octubre, señala, el trabajo efectuado en domingo se paga triple. Perfecto. Pero muchos se equivocan con el salario dominical. Y existe una diferencia con el salario dominical y les voy a demostrar. Ustedes seguramente ya están viendo el Decreto Supremo 29010. Anótense bien este Decreto Supremo 29010, donde establece el salario dominical, que no es lo mismo que salario pagado en días domingos. Son dos cosas totalmente distintas. Ya hemos dicho, si un trabajador realiza su trabajo en día domingo, automáticamente el empleador debe reconocer el pago del triple, ¿no? Porque se paga triple. Pero el salario dominical ha sido establecido de la siguiente manera. El presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la aplicación del salario dominical, muy diferente al salario que se paga en domingo trabajado, si vale el término. El salario dominical se define como un incentivo diferenciado del haber básico u otros ingresos consignados en la papeleta de pago de conformidad a los artículos 23 del Decreto Supremo, tantos elevado a rango de ley. Ya no hay problema. Acá está. Ámbito de cómo se paga en el sector privado. El presente Decreto Supremo se aplicará al sector privado y tendrán derecho los obreros del sector productivo que en el transcurso de la semana hubieran cumplido con su horario semanal completo de trabajo. Entendamos bien, es decir,
aquel obrero del sector productivo, no dice del servicio, del sector de servicios, porque existe en sector servicios, sector productivo. ¿Por qué productivo? Porque transforman la materia prima, ¿verdad? Por ejemplo, un sector productivo, Coca-Cola. Otro sector productivo, Paceña, ¿verdad? Porque transforman la materia prima. Pero una institución de servicios, por ejemplo, Entel o Tigo, ¿producen algo? No, venden servicios. Entonces, a ellos, a estas personas que venden servicios, no les alcanza el salario dominical. Solo aquellos obreros del sector productivo, de las industrias, de las fábricas, si vale en otro término. Pero si estos obreros en el transcurso de la semana, de lunes a viernes o en algunos casos de lunes a sábado, trabajan y han cumplido su horario semanal completo, es decir, no se han atrasado, no han llegado tarde, tienen derecho al salario dominical. Entonces, como un incentivo, ¿por qué en las empresas productivas? Porque resulta que en las empresas productivas existen cadenas productivas. Es un ejemplo muy burdo, pero les voy a mencionar para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, ¿qué implica cadena productiva? En la Paceña, por ejemplo, en la Paceña existe una cadena productiva. Existe una persona que va a lavar los envases, otra persona que va a colocar el etiquetado, otra persona que va a colocar el contenido, otra persona que va a clasificar, etcétera. Entonces, todos hacen su trabajo, ¿se dan cuenta? Entonces, todo es una cadena productiva, hasta que al final ingresa los insumos, la materia prima, pasa por 10 obreros y al final sale la cerveza. Eso se llama cadena productiva. Falla uno de los trabajadores y la cadena productiva ya no es lo mismo. Va a fallar la cadena productiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, para tratar de incentivar a los trabajadores a que lleguen en su horario, para que no lleguen tarde y no afecte a la cadena productiva, se ha establecido el salario dominical. Entonces, aquellos trabajadores, por el simple hecho de que lleguen puntual y se vayan puntual o un poquito más de la hora establecida y en la semana no se hayan faltado un solo día o no hayan llegado tarde un solo día, tienen derecho al salario dominical. Basta que lunes bien, martes bien, miércoles ha llegado 10 minutos tarde o 5 minutos tarde. Entonces ha perdido el salario dominical. Por eso señala acá, tendrán derecho los obreros del sector productivo que en el transcurso de la semana hubieran cumplido con su horario semanal completo de trabajo. Esto para no afectar la cadena productiva. ¿Qué señala en el ámbito público? Existen empresas del sector público que transforman la materia prima, ¿verdad? Del sector productivo, por ejemplo, YPFB, Carton Ball, Papel Ball, Lácteos Ball, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas empresas transforman la materia prima, por lo tanto, son del sector productivo. Señala, en el sector público, el salario dominical se otorgará a los obreros. No dice a los trabajadores que prestan servicios, a los obreros temporales y sin nombramiento en cumplimiento al artículo 19 de la ley del 29 de octubre de 1956. Se reconoce el derecho adquirido de los obreros del sector público que al presente perciban el salario dominical. Cálculo y pago, el salario dominical de acuerdo de cálculo como resultado del haber básico dividido entre los días hábiles promedios del mes y multiplicado por los domingos de cada mes. Lógico, existen domingos existen meses en los que existe 4 domingos. Existen meses en los que existe 5 domingos. Por eso establece este decreto supremo el cálculo que se debiera realizar. El salario dominical estará consignado en las planillas y papeletas de pago, diferenciado del haber básico y de otros ingresos correspondientes en la misma. Cuando se dio 9 días del mes de enero de 2007, a partir del año 2007,
se ha regulado de manera específica el salario dominical. El decreto supremo es el decreto supremo 29010. Entonces ustedes ya conocen la diferencia entre, enseguida le otorgo la palabra por favor, entre el salario dominical y el salario de días domingos trabajados, que es el triple. Adelante, por favor. ¿Quién ha solicitado el uso de la palabra? Doctor, una consulta, perdone que lo interrumpa. Adelante. Usted no sé si nos puede aclarar, existe también, como esa ley es antigua, que es del 1956, si bien no mal recuerdo, existe una distribución del salario dominical. Eso es como este decreto supremo 29010 reglamenta esa ley, pero aquí no habla de que tiene que existir una distribución, pero ya en esa ley antigua existe eso de la distribución del salario dominical. ¿Eso sigue vigente en la actualidad? Acá está, compañero, la respuesta. Artículo 5, vigencia de normas. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto supremo. Es decir, efectivamente, a partir del año 1956 establecía esta distribución, pero existían problemas en relación a la distribución. Los empresarios no realizaban una adecuada distribución. Entonces, el año 2007 se emite este decreto supremo, la 29010, por el cual reglamenta la aplicación del salario dominical, o sea, cómo se debiera entender. Muchas veces los empleadores, ¿qué es lo que hacían? Distribuían mal el salario dominical. Entonces, a raíz de este decreto supremo se reglamenta ese aspecto, por eso señala, se reglamenta el salario dominical establecido en la ley 29, la ley de 29 de octubre del año 1956 y establece cómo se debe realizar el cálculo y el pago. Y además, con relación a otras normativas, señala la abrogación y derogación de todas las disposiciones contrarias al presente decreto supremo. ¿Qué significa abrogar y derogar? Dejar sin efecto. Abrogar significa dejar sin efecto la totalidad de una norma, toda la norma. Derogar significa dejar sin efecto algunos artículos de una norma. Entonces, para que no tener problemas, han señalado en este decreto supremo, se abrogan y derogan. Si existe alguna norma que establecía una distribución, se abroga. Si existía algún artículo que establecía una distribución, se deroga. Ese es el término que en materia jurídica hacemos referencia cuando tratamos de dejar sin efecto una norma. Se abrogan y derogan. Entonces, con eso se ha respondido a su compañero respecto a la distribución. Esto en relación al salario dominical, que no tienen que entrar en confusión con el salario en días domingos. Si el trabajador, reitero nuevamente, realiza su trabajo en día domingo, se paga triple. Vamos con el bono de antigüedad. El bono de antigüedad. El bono de antigüedad es el monto que se paga a cada trabajador que ha cumplido o tiene cierta antigüedad en el trabajo. Y se paga a partir de que tenga una antigüedad de 2 años. Es decir, está 1 año y 5 meses, no le corresponde el bono de antigüedad. Está 1 año y 9 meses, no le corresponde el bono de antigüedad. Ese trabajador tendría que estar en la institución 2 años y 1 día, y ya le corresponde el bono de antigüedad. Y se paga de acuerdo al porcentaje establecido en esta tablita, pero en función al salario mínimo nacional. Por ejemplo, los trabajadores que han estado en la institución de 2 años a 4 años se les paga el 5%. Los trabajadores que han estado en la institución 5 a 7 años, el 11%. De 8 a 10 años, el 18%. De 11 a 14 años, el 26%. De 15 a 19 años, el 34%. De 20 a 24 años, el 42%. Y aquellos trabajadores que han estado en la institución o en la entidad por más de 25 años, el 50% del bono de antigüedad. Y ese es el límite.
¿Pero en función a qué? En función al salario mínimo nacional. El artículo 60 del Decreto Supremo 21060, el famoso decreto llamado por algunos neoliberal, del año 85, ha establecido la forma de realizar el cálculo del bono de antigüedad, tanto en instituciones privadas como en instituciones públicas. Si ustedes revisan el estatuto, se tiene la misma tablita, la misma antigüedad de años. Si ustedes revisan la Ley General del Trabajo, se encuentra esta tablita. Entonces, por ejemplo, mi persona está, qué sé yo, 12 años en la institución. Ubico acá, ¿dónde está 12? Está acá. ¿Verdad? Entonces, me correspondería en mi salario mensual el 26%. ¿Cómo se calcula? En base a 3 salarios mínimos nacionales cuando se trata de empresas productivas y en base a un salario mínimo nacional cuando se trata de empresas no productivas o denominadas de servicios. Esto es otro de los aspectos en los cuales se incurre en error. Es decir, pareciera que todas las instituciones pagan sobre el 3%, sobre 3 salarios mínimos nacionales. Y esto no es así. El decreto supremo, por eso acá he colocado el decreto supremo para que ustedes tengan idea, 23474 del 20 de abril de 1993, claramente establece que se paga el bono de antigüedad tanto en el sector público y privado sobre la base de 3 salarios mínimos nacionales en empresas productivas. Y el decreto supremo 23113 del 10 de abril del año 1992 señala que la base del cálculo del bono de antigüedad es sobre un salario mínimo nacional en empresas no productivas de servicio. Por ejemplo, Coca-Cola, y es el ejemplo recurrente, Coca-Cola, La Paceña, ¿son empresas productivas? Sí. Entonces, el bono de antigüedad se debe pagar sobre 3 salarios mínimos nacionales. Si es una institución de servicios, por ejemplo, Tigo, Viva, que son los ejemplos más visibles, se paga sobre un salario mínimo nacional. Vale decir, por ejemplo, en el anterior ejemplo, me pagan 2.300 bolivianos, mi haber básico. ¿Eso tiene que ver para el cálculo del bono de antigüedad? No. ¿De qué depende el cálculo del bono de antigüedad? Depende del salario mínimo nacional. Entonces, el salario mínimo nacional va a determinar el monto que me va a corresponder por bono de antigüedad. Por eso es que al trabajador le conviene que el salario mínimo nacional se eleve. Ahorita estamos en 2.122 bolivianos. Imagínense que llegue a 3.000 bolivianos. Entonces, 3.000 bolivianos si se trata de empresas de servicio, 3.000 bolivianos por el 26% en este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Pero si fueran sobre 3 salarios mínimos nacionales, entonces tendría que calcular el salario mínimo nacional, lo tengo que multiplicar por 3 y establecer el porcentaje, 26%. ¿Se dan cuenta? Entonces, reitero, para empresas de servicios o para instituciones de servicio, el cálculo se hace en base a un salario mínimo nacional. Y en empresas productivas se realiza el cálculo en base a 3 salarios mínimos nacionales, dependiendo de la cantidad de años que se encuentre en la institución. Por eso es que en los empleadores muchas veces sufren una carga social. Porque imagínense, mi trabajador está 15 años en la institución. Si está 15 años, acá le correspondería el bono de antigüedad de 34%. Hagamos cálculos cuánto le sale. Pero si contrato a otra persona nueva que va a ingresar recién, no le voy a pagar y me voy a ahorrar el bono de antigüedad. Entonces tengo que lograr de cualquier forma que ese trabajador renuncie para que yo pueda contratar otro trabajador y no me represente esa carga social. Y el mejor escenario ha sido estas pandemias, ¿verdad? Las pandemias, o sea, esta pandemia del coronavirus, donde
sin respetar procedimientos, se ha logrado despedir a varios trabajadores, tanto en el sector privado y en el sector público. Y miren ustedes, inclusive han pasado por alto una ley, y la ley que establecía la prohibición de despidos es la ley 1309. Les voy a compartir acá para que ustedes puedan conocer. Acá está. La ley 1309 del 30 de junio del año 2020, es decir, año pasado. Esta ley, en su parte pertinente, acá señala lo siguiente: artículo 7, prohibición de despidos o desvinculaciones. El Estado protegerá la estabilidad laboral a las y los trabajadores de las organizaciones económicas estatal, privada, comunitaria y social cooperativa y otros regulados por las normas laborales para no ser despedidos, para no ser removidos, para no ser trasladados, para que no se desmejore o desvincule de su cargo, excepto los de libre nombramiento. Claro, ¿cuáles son de libre nombramiento? El ministro, el viceministro, que son de libre nombramiento. Pero para todos los demás se prohíbe, acá señala, prohibición durante el tiempo que dure la cuarentena hasta 2 meses después, debiéndose aplicar la presente ley de forma retroactiva a la promulgación. En caso de despido o desvinculación, se deberá reincorporar al o el trabajador o el servidor público con el pago de la remuneración o salario de vengado correspondiente. Para las y los trabajadores en salud del subsector público de corto plazo y privado, se deberá ampliar su contrato laboral o recontratación hasta fin de año. Ahora la pregunta es, ¿la pandemia ya pasó? ¿La cuarentena ya pasó? Acá nos señala cuarentena. ¿Seguimos en cuarentena? Sí, ya no estamos en la cuarentena rígida, ¿verdad? Pero estamos dinámica. En la cuarentena dinámica, ¿verdad? Entonces, la norma señala que hasta el tiempo que dure la cuarentena, hasta 2 meses después de que dure la cuarentena, y seguimos. Entonces, no se puede despedir, no solamente en el ámbito privado, señala en el ámbito estatal, privado, comunitario y social cooperativo. Acá también señala, ¿verdad? Trabajador o servidor público. Ahora, la pregunta es, como hace un momento les decía, el papel aguanta todo. En la realidad, ¿qué está sucediendo? Cada día están desvinculando a trabajadores. Entonces, ni siquiera es un decreto supremo, es una ley. ¿Cuándo es una ley? Cuando sea emitido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. O sea, el decreto supremo lo elabora simplemente el presidente con sus ministros. Una ley es elaborado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en la Cámara de Diputados, senadores, lo promulga el presidente, etcétera, etcétera. Entonces, no existe, y más que todo en el ámbito estatal, en el ámbito público, el respeto a las normas. Ustedes se están dando cuenta que lamentablemente están despidiendo a trabajadores en el ámbito público y en el ámbito privado, y no están respetando una ley. Cuando la ley claramente señala que cuando un trabajador o una trabajadora sea despedido, se deberá reincorporar, pero no sucede aquello. Cada día, cada semana escuchamos en las redes sociales, en los medios de comunicación, la entrega de memorándums de desvinculación. No debería ocurrir aquello, pero lamentablemente está ocurriendo. Entonces, ya ese análisis se los dejo a ustedes, pero ya les he demostrado que con norma que se prohíbe las desvinculaciones durante la cuarentena. Y la cuarentena ya sea rígida o la cuarentena dinámica, pero seguimos en cuarentena. Y además, si existe, algunos dirán, pero no, es que esta ley solo era para la cuarentena rígida y no se rige en la cuarentena dinámica. Ojo, las normas laborales se interpretan ¿a favor de quién? A favor de los trabajadores. Entonces, estamos
Los trabajadores protegidos por esta ley porque señala durante la cuarentena dinámica. Estamos en cuarentena. Se interpreta a favor de los trabajadores. No deberían despedirnos, no deberían desvincularlos, pero lamentablemente está sucediendo todo eso. Base de cálculo, 3 salarios, un salario, como les decía. El aguinaldo correspondiente. El aguinaldo es un sueldo complementario. El aguinaldo es un derecho adquirido por el trabajador y es muy diferente a la indemnización, desahucio, horas extras, prima de utilidades, etc. El aguinaldo, ojo, es un derecho que no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia. Año pasado se ha establecido que no iban a pagar el aguinaldo porque no tenían ganancias, habían problemas, pero al ser un derecho adquirido, un derecho que le corresponde al trabajador, un sueldo complementario que no está sujeto a ninguna otra condición, se debe pagar sí o sí. No es un derecho expectaticio, es un derecho consolidado. El segundo aguinaldo sí es un derecho expectaticio. ¿Por qué? ¿Cuándo se paga el segundo aguinaldo? Cuando el Producto Interno Bruto de Bolivia crezca al 4.5%. Por eso se denomina expectaticio, o sea, los trabajadores están, si vale el término, expectando a que el PIB suba al 4.5% para tener el doble aguinaldo. Pero mientras no tenga, entonces no se paga el doble aguinaldo. Entonces ese es un derecho expectaticio. En cambio, el aguinaldo es un derecho consolidado y el empleador debe prever que al año va a pagar 13 sueldos, o sea, de enero a diciembre son 12 meses, son 12 sueldos, pero incluyendo el aguinaldo son 13 sueldos. Entonces, el empleador debe prever que al año debe pagar los 13 sueldos. Pero el aguinaldo tiene características fundamentales. Uno, el aguinaldo constituye un derecho adquirido y no expectaticio por lo que les acabo de mencionar. Es irrenunciable, ¿se acuerdan un ejemplo que les decía, verdad? El trabajador, yo estoy renunciando a mi aguinaldo, no corresponde. El juez va a agarrar esa notita, esa carta, ese acuerdo y va a decir, esto no sirve para el derecho laboral porque los derechos son irrenunciables, por lo tanto, páguele el tema del aguinaldo. Se debe pagar hasta el 25 de diciembre de cada año. Ojo, eso señala la norma. Pero el Ministerio de Trabajo muchas veces establece que su pago sea hasta el 20 de diciembre. A veces, año pasado ha establecido hasta el 21 o 22, si no me equivoco, el Ministerio de Trabajo. Pero la norma laboral señala que se debe pagar hasta el 25 de diciembre. Puede ser antes, algunas empresas pagan al 2, 3 de diciembre, hasta el 10 de diciembre ya están pagando, pero la fecha máxima de pago es pues hasta el 25 de diciembre. Si no se paga hasta el 25 de diciembre, entonces se debe pagar el doble. Ojo, entonces cada empresa tiene que prever esos aspectos, no debe pasar más allá de los 25 para el pago porque es caso contrario paga el doble. Se debe pagar íntegramente en dinero en efectivo. No se puede pagar en especie. Muchos empleadores han manifestado o manifiestan que el aguinaldo les voy a pagar en canastones, ¿verdad? A finales de años, por costumbre, el empleador otorga a sus trabajadores canastones, ¿verdad? Canastón de Navidad. Y lo asumen algunos, no todos, como si fuera el aguinaldo de Navidad, pero no es así. El aguinaldo se debe pagar en dinero en efectivo, no se puede pagar en especie. Ahora bien, dentro de las prohibiciones del aguinaldo, el aguinaldo no es susceptible de embargo judicial. No me pueden embargar, el juez no puede ordenar el embargo de mi aguinaldo. Si vale el término, el aguinaldo para el trabajador es sagrado, entre comillas ese término, es muy sagrado. Ninguna autoridad judicial, ninguna autoridad administrativa puede pedir el embargo judicial. Muchas veces uno debe por asistencia familiar, ¿verdad? Está pagando asistencia familiar y el juez no puede ordenar que el aguinaldo vaya a complementar el tema de la asistencia familiar. No puede, no está sujeto o no es susceptible de embargo judicial.
Además, no existe retención del aguinaldo. El empleador no puede retener el aguinaldo bajo ninguna circunstancia. No puede decir, yo te he prestado plata, me debes, entonces voy a retener este dinero como forma de pago. No puede el aguinaldo. No puede sufrir ningún descuento. El aguinaldo se paga en su integridad. Ni siquiera sufre descuento de las AFPs, como si fuera un sueldo. Se paga de manera íntegra. No se puede compensar. No puede decir el empleador, mira, te debo el aguinaldo, te daré vales de consumo para el supermercado para que puedas comprar lo que tú quieras y eso se compensa con el aguinaldo. No se puede, se tiene que entregar en dinero en efectivo. No existe o no se puede transar desde ningún punto de vista. No puede existir transacción. Tampoco se puede pagar en especie, como les mencionaba, ¿verdad? El segundo aguinaldo, denominado Esfuerzo por Bolivia. Desde el año 2013, que ha sido establecido mediante Decreto Supremo 1802 del año 2013, se ha pagado en 3 gestiones, si no me equivoco, si no mal recuerdo, el doble aguinaldo. Perdón, no el doble, el segundo aguinaldo, no es doble aguinaldo, el segundo aguinaldo. ¿Cuándo se aplica el segundo aguinaldo? Cuando el Producto Interno Bruto supere el 4.5% de un periodo de 12 meses anteriores a septiembre de cada año, comunicada en el mes de octubre, ¿verdad? Se comunica que el Estado, Bolivia ha crecido en el PIB al 4.6%, entonces ese año significa que va a existir un segundo aguinaldo. ¿Para quiénes se otorga el segundo aguinaldo? Para funcionarios públicos que cumplan funciones en el servicio diplomático y consular. Se aplica sobre el haber básico. Esto es muy importante. Miren lo importante de haber diferenciado haber básico, líquido pagable y total ganado. El aguinaldo se paga en base al total ganado, ¿verdad? No sufre los descuentos. Pero cuando se trata de funcionarios públicos que desarrollan sus actividades en el servicio diplomático y consular, los embajadores, los que van al servicio exterior, no se aplica sobre el total ganado, se aplica sobre el haber básico, porque el sueldo que tienen ellos es muy elevado, inclusive a la del presidente. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a cada país a donde van. Por ejemplo, en Argentina es mucho mayor el sueldo del embajador. ¿Por qué? Porque está adaptado a las condiciones de vida allá. ¿Se dan cuenta? Si va a Estados Unidos, mucho más, va a ganar más que el presidente. ¿Por qué? Por las condiciones de vida allá en Estados Unidos. Entonces, a estos diplomáticos, a estos funcionarios públicos que prestan sus servicios en el servicio exterior, se les paga el doble aguinaldo, sí, pero el cálculo se realiza sobre el haber básico y no sobre el total ganado. En cambio, en los trabajadores en Bolivia, el cálculo del segundo aguinaldo se realiza en base al total ganado, no al haber básico. El personal especializado en áreas estratégicas que su remuneración básica sea superior a la del presidente no tiene derecho a este beneficio. En áreas estratégicas, un área estratégica, por ejemplo, YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, es un área estratégica en el Estado boliviano. Y los sueldos del gerente, del director, de la MAE, del director jurídico, etcétera, etcétera, del personal, es pues por encima del presidente. Están ganando 50.000, 60.000, 70.000 bolivianos. Otra área estratégica, Entel. ¿Cuánto está ganando el presidente o el director ejecutivo de Entel? Está pues por sus 70.000 bolivianos, o sea, más que el presidente. El presidente actualmente está ganando 25.000, 26.000. Y la norma señala que nadie puede ganar más que el presidente, pero en empresas o instituciones estratégicas del Estado como YPFB, Entel, los sueldos de los gerentes, de los ejecutivos están por encima del presidente. En esos casos, imagínense pagarle el segundo aguinaldo, pagarle el aguinaldo, su sueldo es 50.000, ejemplo, pagarle el aguinaldo que le corresponde 50.000, más el segundo aguinaldo que le pudiera corresponder 150.000 en el mes de diciembre. Imagínense, 150.000 bolivianos.
Entonces, en esos casos, el personal especializado de esas áreas estratégicas no tiene derecho al segundo aguinaldo. Se benefician aquellos trabajadores que tengan una antigüedad de 3 meses. Y efectivamente, esto es así. ¿Por qué? Por lo siguiente, el decreto supremo, les voy a demostrar 110. Acá está, el decreto supremo 110 ha establecido aquello. Señala: el presente decreto supremo tiene por objeto garantizar el pago de la indemnización por tiempos de servicios de las trabajadoras y trabajadores luego de haber cumplido 90 días de trabajo continuo. Es decir, cuando el trabajador se encuentre realizando una actividad y está simplemente 2 meses, 60 días, no ha cumplido los 90 días, entonces no tiene derecho al pago de derechos laborales. No le puedo pagar aguinaldo en duodécimas por 2 meses. Aquellos trabajadores que superen el término establecido por este decreto supremo de 90 días, es decir, trabajen 91 días, basta que trabaje un día adicional, 91 días, se le aperturan y se le tiene que pagar todos los derechos laborales. Pero si es menos a 90 días, solamente se le paga su sueldo. Y eso tiene que ver con el contrato de trabajo eventual, que habíamos dicho en el contrato de trabajo eventual, que se paga, su trabajo, el tiempo de trabajo es menos a 90 días. Entonces solamente se le tiene que pagar su sueldo, nada más. Pero en un contrato a plazo fijo de 8 meses, por ejemplo, un contrato a plazo fijo de 8 meses, ¿ha sobrepasado los 90 días de trabajo? Sí. ¿Qué le corresponde? Le corresponde su sueldo, le va a corresponder su aguinaldo por esos 8 meses que ha trabajado, porque ha excedido los 90 días y ya se le han habilitado los derechos. ¿Le va a corresponder bono de antigüedad? No. ¿Por qué? Porque el bono de antigüedad es cuando el trabajador esté en la institución más de 2 años. ¿Le va a corresponder vacación? No. ¿Por qué? Porque la vacación le corresponde cuando el trabajador esté más de 1 año. Por lo tanto, a ese trabajador a plazo fijo solamente le va a corresponder el tema de sus salarios y el tema del aguinaldo, pero en duodécimas. Y aquí señala, ¿verdad? Producido el retiro intempestivo, o sea, cuando lo despiden, de que fuera objeto, o presentada su renuncia voluntaria, o sea, así renuncie, el pago, toda vez que el pago de la indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido. Acá hace referencia a una indemnización por tiempo de servicio, pero se toma como parámetro esos 90 días para la habilitación de sus derechos. La indemnización por tiempo de servicios, la indemnización corresponde cuando la trabajadora o el trabajador hubieran cumplido más de 90 días. La base del cálculo es sobre los 3 últimos meses o el promedio de los 30 días trabajados y los trabajadores a jornal, pago del desahucio, se modifica, vigencia, el decreto supremo entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación, etcétera, etcétera. Pero con esto les quiero demostrar que la habilitación para el pago del aguinaldo, del segundo aguinaldo o del primer aguinaldo, se benefician aquellos trabajadores que hayan tenido una antigüedad más de 3 meses. 91 días, automáticamente ya tiene derechos. Estamos en prima de utilidades. La prima de utilidades es una remuneración adicional, como acá estoy manifestando. Es una remuneración adicional que se otorga a sus trabajadores por su activa y decidida participación en el rendimiento óptimo de la empresa en lo que concierne al logro de objetivos institucionales. Esto no es un derecho consolidado, esto es un derecho expectaticio. ¿Por qué? Porque muchas veces en el balance de la empresa se tiene que reportar utilidades. Y si existe utilidades en la anterior gestión, entonces corresponde el pago de la
prima de utilidad, por eso se denomina prima de utilidades. Entonces yo le voy a pagar a mis trabajadores si en mi balance he demostrado o existe la prima de utilidades. Y generalmente se paga esta prima de utilidades mayormente en las empresas productivas, que al finalizar la gestión hayan obtenido las utilidades correspondientes. Y se paga en el equivalente a un mes de sueldo. Ahora, en el balance de la empresa debe estar auditado a través de una auditoría externa. Y esto es un pago anual. Entonces no debemos confundirnos. Es una remuneración adicional. Si yo obtengo mi prima de utilidades, la empresa ha obtenido utilidades y se reflejan en el balance, entonces esas utilidades que ha obtenido el empresario o el empleador deben ser de alguna manera compartido con los trabajadores, porque el empresario ha obtenido utilidades gracias a los trabajadores. Esto más que todo en el ámbito productivo, pero en el ámbito de servicios, donde no se genera, no se transforma la materia prima, lamentablemente el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, ha establecido, así sean empresas de servicios, igual tienen que pagar prima de utilidades, no solamente para las empresas productivas. Peor aún, en un auto supremo resulta que era una fundación que ayudaba o prestaba servicio social. Y el auto supremo señala, por más que sea una fundación, preste servicios, si es que ha obtenido utilidades, se debe pagar una prima a los trabajadores. Esto está sujeto a discusión. No es un derecho que se haya consolidado, así como el derecho al aguinaldo, por ejemplo, que es indiscutible. La prima de utilidades todavía está en discusión. ¿Es obligatorio en las empresas productivas? Sí, pero en las empresas de servicios, en las empresas sin fines de lucro, por ejemplo, las fundaciones, esas empresas sin fines de lucro, los magistrados han obligado a pagar la prima de utilidades. Esto es un aspecto que está sujeto a discusión. El plazo para su pago, el artículo 49 del decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo señala que el pago será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación legal del balance respectivo. Pero ahí también existen muchos aspectos, ¿no? La doble contabilidad que lleva una empresa, una para impuestos nacionales, donde tiene que presentar los balances, y otra, la real, la que se maneja realmente cuánto de ganancia ha tenido en el año, en la gestión anterior. Entonces, es un aspecto muy complicado de demostrar ante los jueces de trabajo y seguridad social, porque muchas veces hay impuestos, se elabora un balance ficticio donde se denota la no existencia de utilidades, pero realmente existe otro balance donde se ha obtenido utilidades. Es un poco complejo de demostrar ante el juez si le corresponde la prima de utilidades o no le corresponde. Pero después del balance, después de la aprobación, la norma, el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo establece que se le debe pagar la prima en el término de 30 días siguientes. ¿Cuáles son las características? Es obligatorio por parte del empleador cuando se ha obtenido utilidades, lógico. Es un derecho expectaticio, no es un derecho consolidado. O sea, el trabajador está viendo si va a obtener utilidades en función al balance, está esperando, por eso es un derecho expectaticio. Se debe pagar de acuerdo al principio de equidad a todos por igual. Se considera un derecho a pesar de que el trabajador renuncie. Imagínense que el trabajador renuncia en febrero, todavía no se ha hecho el balance, no se ha presentado y resulta que en febrero renuncia, pero resulta que en el año anterior ha obtenido utilidades la empresa y por lo tanto va a pagar prima. Entonces se le llama al trabajador, se le dice la empresa ha obtenido utilidades, por lo tanto te voy a pagar la prima correspondiente. Así se haya desvinculado, así haya presentado su renuncia, pero es un derecho que le corresponde a los trabajadores. Además, son acreedores los que hubiesen trabajado más de 3 meses de manera continua. Miren cómo se repite 3 meses. Si está 2 meses, no le corresponde. Si está 1 mes, no le corresponde.
tiene que haber sobrepasado los 3 meses de manera continua, es decir, los 91 días. 90 días no pasa nada. 91 días ya tienen todos los derechos y beneficios que le otorga la Ley General del Trabajo. No están sujetas a cotizaciones establecidas al Código de Seguridad Social, es decir, tanto al Código de Seguridad Social de largo plazo como de corto plazo, ¿verdad? No puede estar sujeto a eso. No, te voy a pagar la prima, pero te tengo que descontar para tu jubilación. No. Te voy a pagar tu prima, pero te voy a descontar para tu caja, para la Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera de Salud, etcétera. Seguro Social a corto plazo. No. Pero sí, las primas se encuentran grabadas por el RC-IVA. Entonces, si yo voy a ser acreedor a la prima de utilidades, tendré que presentar mis facturas correspondientes por el monto, ¿verdad? A efectos de que el empleador pueda descargarse ante impuestos nacionales. Y si no presento mis facturas, me van a retener el 13% de lo que señala impuestos nacionales en relación a la prima de utilidades. Seguimos con las características. El monto a pagar por la prima no podrá exceder el sueldo mensual. Si el trabajador percibe de su sueldo 3,000 bolivianos y realmente hemos obtenido una prima muy espectacular, no puedo pagarle 5,000 bolivianos, no puedo pagarle 6,000 bolivianos. Le tendré que pagar su sueldo mensual, el equivalente al sueldo mensual sin que se exceda en el mismo. Además, el cálculo se realizará sobre la base del promedio total ganado durante los últimos 3 meses, lo que se denomina el sueldo promedio indemnizable. ¿Cómo se saca el sueldo promedio indemnizable? Los 3 meses anteriores a la fecha de la desvinculación. Por ejemplo, si me he desvinculado en junio, ¿cuáles serán los 3 meses anteriores? Mayo, abril, marzo. Marzo, abril, mayo serán los 3 meses anteriores. En marzo, ¿cuánto ganó? ¿Cuál era su total ganado? En abril, ¿cuánto era su total ganado? En junio, ¿cuánto era su total ganado? Perdón, mayo, ¿cuánto era su total ganado? Dividido entre 3, ya tengo su sueldo promedio indemnizable. Y en base a eso, voy a hacer el cálculo correspondiente para el pago de las primas. Además, señala que en ningún caso el monto total de estas primas podrá sobrepasar el 25% de las utilidades netas de las empresas. Eso no requiere mayor explicación. Con esto ya estamos en el horario. Me he pasado 15 minutos, mil disculpas, pero era necesario hacer referencia al pago de las primas porque el viernes es nuestro último día de clases y vamos a ver lo que es la jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo es muy interesante para que ustedes puedan comprender cómo se debe realizar el cálculo de la jornada de trabajo, cuánto implica la jornada de trabajo y cuáles son las características y la esencia de la jornada de trabajo. Eso lo vamos a dejar para el día viernes. Vamos a hacer referencia inclusive a la escala de vacaciones, las licencias, la suspensión, terminación de la relación laboral. Vamos a hacer referencia a las reincorporaciones en el ámbito público y privado si nos alcanza el tiempo, para que ustedes puedan verificar cómo se realiza, a dónde se acude, cuándo se presenta amparo constitucional, etcétera. De manera genérica les voy a mencionar para que ustedes queden satisfechos con el diplomado. Lamentablemente el tiempo es corto, ustedes han debido verificar aquello, no se puede abarcar como uno quisiera, pero les doy los elementos necesarios para que ustedes puedan investigar sobre la base de aquello. Y bien, les voy a llamar lista, por favor, habiliten sus micrófonos para que me puedan contestar. Alvarado Solís Mayola. Presente, doctor. Anagua Rodríguez Luz Memelina. Presente, doctor. Perfecto. Castillo Vázquez Marco Antonio. Presente, doctor. Ya. Fini Salinas Melissa Michelle. Presente, doctor. Ahí está. Está con Rodrigo León, ¿sí? Sí, perdón, ahora lo cambio.
No, no se preocupe, está muy bien. Moscoso Monasterio, Silvia Eugenia. Silvia Eugenia, sí, ¿no? Moscoso Monasterio. Sí, no se escucha muy bien, pero ya. Poma Salazar Daniela. Presente. Perfecto. Quiroga Suárez Claudia Mariela. Quiroga. Quitón Quispe Lieselot Esther. Presente. En la anterior clase también estaba, ¿no? Solo que no pudo contestar. No, el anterior no he podido entrar. Ah, no está. Muy bien. Gracias por la asistencia. Suárez Romesina Andrea Valeria. Presente. Suárez. Taboada Canasa. No, ahí está Taboada Canasa ya no. Valdivia Leiva Jacqueline. Presente, doctor. Villegas Guzmán. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Zafira Vázquez Carla. Presente, doctor. Zafira, muy bien. García Civera José Cruz. Presente, doctor. Perfecto, sí, siempre hace preguntas el compañero. Muy bien, les agradezco, muchísimas gracias, que pasen una buena noche y nos encontramos el día viernes con la última clase. Cualquier pregunta, cualquier duda, háganmela conocer. Y ya se remitió a la doctor, plataforma. disculpe, Janet Aguada, presente. Janet Aguada. Sí, sí, Janet Aguada está bien. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, ya, le escucho. gracias. Muy buena conexión, se prende todavía. Muchas gracias. No se preocupe. Como les decía, por favor, compañeros, vean, ya está en la plataforma el tema del examen. También Gracias. está en la plataforma el tema de el trabajo práctico que tienen que entregar y los foros 1, 2, 3 y 4 que tienen que llenar, por favor. Cualquier pregunta, cualquier duda, el viernes me hacen conocer para que podamos disipar las dudas. Muchísimas gracias, les agradezco. Tengan ustedes muy buenas noches. Doctor, una consultita. El práctico dice que lo tenemos que descargar ahí, pero no lo encuentro. ¿Nos lo va a pasar el viernes eso? Tendría que estar en la plataforma. Sí, dice, o sea, dice tarea 1, legislación laboral, descargar el archivo adjunto y resolver, pero no hay ningún archivo adjunto para trabajarlo. Hablaré con el ingeniero para que solucione ese aspecto, para que podamos realizar el trabajo. No se preocupen, yo les voy a dar el plazo correspondiente, voy a ser muy amplio en ese tema. No se preocupen, voy a hablar con el ingeniero para que se habilite esa descarga, por favor. Muy Otra bien, doctor. consulta, Gracias. doctor. Ahí en la plataforma indica tercer y cuarto foro, pero no encuentro el segundo foro. Primer y segundo foro, eso sí está en la plataforma, al principio está. De Muchas todos gracias, modos, lo reviso. voy a hacer revisar con el ingeniero para que todo esté en orden. Cualquier situación, háganmelo conocer para que yo pueda hablar con el ingeniero y nos pueda facilitar ese aspecto, por favor. Pero ya he anotado esos dos aspectos, el tema de la tarea y el tema de los foros. Doctor, disculpe, le comento que el foro 1 y 2 no están, solo sale tercero y cuarto. Ya, perfecto. Yo voy a hablar con el ingeniero para revisar ese aspecto. No tengo yo el control, yo le paso los foros y el ingeniero se encarga de subir. Entonces voy a hablar sobre este tema, bien que me han hecho conocer, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, nadie. Muchísimas gracias. Nos encontramos el día viernes, por favor. Muchas gracias. Tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta el viernes. Muchas gracias. Hasta el viernes. Buenas noches, doctor.